Estructura ideológica. La teoría marxista sostiene que en toda sociedad existen tres niveles: el nivel económico, el nivel jurídico-político y el nivel ideológico, todos articulados entre sí. Marx y Engels emplean una metáfora que se resume en que la ideología cohesiona a los individuos en sus papeles, en sus funciones y en sus relaciones sociales. Es decir, cada ser humano va construyendo a lo largo de su vida su propia ideología. La pregunta que nos rodea es, en sí, ¿qué es la ideología? Pues es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, y en su contenido encontramos que está lleno de representaciones sociales como ideas políticas, morales, religiosas, filosóficas, además de costumbres, hábitos y tendencias. Son concepciones del mundo. Según Althusser, las ideologías tienen una función práctica, ya que son estructuras asimiladas de manera inconsciente por el ser humano y reproducidas constantemente en la praxis cotidiana, porque necesitamos explicarnos las cosas, narrárnoslas, procesarlas y encajarlas en algún marco de referencia. Así, según Althusser, la ideología nos permite coordinar nuestra vida, por eso la necesidad de comunicación y sociabilidad con los demás y con nosotros mismos, porque nuestras ideologías íntimas se van reafirmando a partir de nuestros sentimientos. Según Marx, la ideología es más una falsa conciencia por ser fantasmas cerebrales e ilusiones epocales, y confunde las ideas con hechos sociales. Otra de las preguntas que nos invaden es saber y reconocer si las ideologías vienen de la parte genética o de la parte cultural, pues entrelazando todos los acontecimientos de nuestra vida, lo resumimos en que son tanto de la parte genética como de la parte cultural. A continuación veremos el desenlace de la estructura y comenzaremos con el contenido del nivel ideológico. El nivel ideológico es una realidad objetiva indispensable a la existencia de toda sociedad. Está formado por dos tipos de sistemas: el sistema de ideas, representaciones sociales, y el sistema de actitudes y comportamientos sociales. El sistema de ideas o representaciones sociales tiene que ver con las ideas políticas, jurídicas, morales, religiosas, filosóficas de los hombres en una sociedad determinada. Esta ideología, más que describir una realidad, expresa deseos, esperanzas, nostalgia. Ahora voy a pasarles a hablar del sistema de actitudes o comportamientos sociales, el cual abarca todo el conjunto de hábitos, costumbres, sentimientos, reacciones y tendencias que impulsan a una persona a reaccionar de una manera determinada. Tenemos la ideología y las clases sociales. ¿Qué entendemos por ideología? La ideología es un sistema de ideas y creencias individuales o grupales, de representaciones que denomina el espíritu de un hombre o de un grupo social. Estas relaciones comprenden todo lo que existe alrededor del ser humano, sus relaciones con la naturaleza, con la sociedad, sus actividades económicas, políticas y personales. Una ideología tiene tres objetivos específicos, los cuales son: la primera es mantener la realidad existente, la segunda, volver a realidades previas, y la tercera, transformar la realidad de manera progresiva y revolucionaria. También tenemos la ideología política, el cual es un juego ético de ideas, principios, doctrinas que nos explican cómo debe funcionar la sociedad. Mientras que la ideología económica se basa en la estructura de la producción y la destinación de los recursos económicos. Por otra parte, también tenemos que mencionar al marxismo, que es una crítica a la sociedad industrial. Además, es la teoría de una clase social que es la proletaria, la cual transforma la realidad social para convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad, más no de explotación. En cuanto a las clases sociales, podemos decir que es una división social realizada por antiguos economistas para analizar la capacidad económica de un territorio determinado. Las clases sociales están divididas en tres. La primera es la alta, la segunda es la media y la tercera es la pobre. Estas nacen cuando nace el dinero. Dicen que la ideología es una mentira piadosa, que esta es la herramienta con que la clase alta o personas de poder someten a quienes están bajo su mando. La ideología es una manera de manipular dos situaciones.
Una de ellas es la idea que la clase alta o de poder se crea para ser dominantes, y la otra es la idea que se maneja en quienes son dominados, lo que permite que la sociedad se acomode a vivir como dominantes y dominados. Ideología y estructura. Las ideologías, como todas las realidades sociales, solo son intangibles a través de su estructura. La ideología comporta representaciones, imágenes, señales, pero estos elementos considerados aisladamente no hacen la ideología. Debido a que está determinada por su estructura, supera como realidad todas las formas en las que es vivida subjetivamente por tal o cual individuo. Según Marx, la ideología centra su atención en las implicaciones económicas según el punto de vista. Hay 3 niveles que determinan las relaciones individuales y colectivas dentro de una sociedad: económico, jurídico-político e ideológico. Estos se relacionan entre sí. El nivel económico es el determinante. Regiones ideológicas. Es importante decir que el estudio objetivo de la ideología nos hace ver que, a pesar de ser una realidad que se encuentra difusa en toda la sociedad, puede ser dividida en regiones particulares, centradas sobre diferentes temas. Se puede distinguir regiones relativamente autónomas en el nivel ideológico. Por ejemplo, y como antes les había mencionado, está la ideología moral, religiosa, jurídica, política, estética, entre otras. Es muy importante resaltar que la ideología religiosa ha sido muy dominante en la historia. Para ser un poco más clara, voy a darles 2 ejemplos de estas ideologías. Por ejemplo, la ideología política. La política venezolana de izquierda, que ha sido impulsada o fue impulsada por el fallecido político y militar de ese país, Hugo Rafael Chávez Frías. Esta ideología se basa en el poder de las masas trabajadoras, el socialismo, el antiimperialismo, el nacionalismo y el cristianismo. Otro ejemplo es la ideología moral, que a su vez es la ideología de género. Ejemplo: un hombre que decide comportarse sexualmente como mujer no se convierte en mujer, sino que pasa a ser un hombre homosexual. O en el caso de una mujer que se comporta sexualmente como hombre, no pasa a ser hombre, sino que es una mujer lesbiana. O incluso un hombre que se opera y se cambia su aparato reproductor no pasa a ser mujer, sino que simplemente es un hombre transexual. La ideología puede existir bajo una forma no teorizada, no sistemática, sino bajo la forma de costumbres, tendencias o gustos. O si por el contrario aparece bajo una forma sistematizada y reflexiva, se vería como teoría moral o teoría política. Las ideologías teóricas pueden contener elementos de tipo científico, pero debido a que estos elementos están integrados en una estructura de tipo ideológico, solo logran dar conocimientos parciales que se ven deformados o limitados por su situación dentro de esta estructura. Ideología política: juego ético de ideales, principios laborales y económicos, mitos o símbolos de un movimiento social, clase o un grupo grande que explica cómo la sociedad debería funcionar. Ejemplo: el capitalismo, el socialismo, el comunismo, entre otros. Ideología moral: comportamiento ético. Ejemplo: cuando el político dice lo que la población quiere escuchar. En las tendencias ideológicas, tal como lo escuchamos en las ideologías y clases sociales, encontramos tendencias ideológicas dominantes y tendencias ideológicas dominadas, en representaciones a diferentes clases sociales, como lo son los explotadores y los explotados. Tenemos ideología burguesa, ideología pequeño burguesa e ideología proletaria. Veremos cuál es la diferencia en cada uno de ellos. La ideología burguesa son las personas de la alta clase social y con capital y privilegios. Los pequeño burgueses son la clase media, clase acomodada y con mentalidad propia y prejuicios. La proletaria son la clase trabajadora, la clase obrera, que carece de propiedades y medios productivos para subsistir. Las ideologías pequeño burguesas y las proletarias son siempre subordinados por la burguesía.
Aún en la protesta de los explotados, dominan las ideas de la clase burguesa por el simple hecho de que la presión de la ideología burguesa es tal que la clase obrera no puede por sí sola liberarse radicalmente de la ideología burguesa, ya que es la única que han conocido, pero siguen siendo sus prisioneros de la estructura dominante. Para que la clase obrera llegue a liberarse de la ideología burguesa, es necesario que reciba ayuda del exterior y así, bajo esa nueva influencia, transforme radical y espontáneamente su ideología. Ahora vamos a hablar del origen, del carácter deformado y falseado de las representaciones ideológicas. En sí, las ideologías contienen elementos de conocimiento de la realidad, pero a su vez, estas ideologías integran un sistema de representaciones global, sistemas deformados y falseados de la realidad. Ahora, ¿de dónde surge o qué da origen a estos sistemas? Bueno, para responder a esta pregunta y entender de una manera sencilla este aspecto, vamos a analizar el autor ya mencionado anteriormente, Karl Marx, quien hace énfasis especial en este tema en su obra El Capital, libro tercero. Él habla de las cuotas de beneficio, donde los precios de producción de la mercancía se establecen agregando al costo de producción un porcentaje de ganancia basado en la cuota de ganancia media, dando como resultado que el capitalista obtenga lo que se llama plusvalía, es decir, un poco más de valor, más ingreso y más beneficio. Es ahí donde la verdadera diferencia entre la ganancia producida por el capital y la plusvalía es lo que oculta la realidad o la verdadera naturaleza de la ganancia, no solo para el capitalista, sino también para el obrero. La plusvalía se oculta a la conciencia de ellos, quienes entienden y perciben el proceso económico de una forma falseada, porque este sistema deformado no proviene necesariamente de la intención de la clase dominante de engañar a los trabajadores para obtener beneficios. Muchas veces es solo el carácter objetivo de dicha plusvalía, es decir, esa ideología deformada es así como funciona en su actuar diario, y a la percepción de la clase dominada y dominante es así siempre. Esto es porque se ha manejado inconscientemente un sistema ideológico falseado de la realidad, y su vida práctica los convence de la verdadera existencia de sus ideologías en cuanto al actuar económico. Por eso, independientemente si existan o no clases, siempre van a subsistir las ideologías, porque la misma naturaleza estructural de la sociedad las produce. Por eso no podemos caer en el error de creer que la clase dominante ha creado la ideología para engañar a sus dominados. Puede que ellos sí lo utilicen muchas veces para favorecerse de ese carácter deformado, pero en realidad la deformación ideológica social, moral, política o económica viene impuesta en toda sociedad. Para finalizar, vamos a abordar el tema de la estructura ideológica y la determinación económica. Grandes pensantes a lo largo de la historia nos han hecho reflexionar sobre este tema, es decir, el de las ideologías. Para comprenderlo un poco mejor, los invito a que nos remitamos hacia los años 1800. Allí existió Karl Marx. Él opinaba que las personas formaban sus comportamientos era por la condición económica a la que pertenecían. Es decir, no es igual la manera de pensar del burgués, del dueño de las grandes empresas, de las maquilas, del que posee las grandes cantidades de dinero, que la del trabajador, el obrero, el asalariado, o sea, los del proletariado. Pero tampoco podemos caer en el error de decir que las ideologías se pueden reducir a los billetes. Por el contrario, Marx es muy claro en argumentar que las ideologías tienen sus tendencias y cada una sus propias características. Es acá donde podemos decir que hay unas que predominan sobre otras, debido a las mismas tendencias. Por ejemplo, en Colombia no es un secreto que la derecha suele estar más fuerte que la izquierda, por obvias razones, como lo son nuestros antecedentes históricos. La mayoría siempre ha seguido a la derecha, mientras que la izquierda ha contado solo con las minorías, aunque en este momento eso ha cambiado un poco. Pero fuera de esto, en la actualidad, el poder, el gobierno, lo manejan los de la derecha. También es importante saber cómo se identifica una sociedad, bien sea en lo religioso, en lo filosófico, en lo cultural. Es de esta manera como incide esa ideología predominante sobre las otras. Por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, donde la religión católica es la predominante, es muy normal que lo que digan aquellos ministros del evangelio, los sacerdotes, allá arriba en los altares de sus grandes templos, sea lo que la gente, el pueblo, sigue y cree. ¿Por qué? Porque ellos son los administradores de dicha tendencia ideológica. Por así decirlo, saben manejar el lenguaje, convenciendo a la gente y manteniéndolos detrás de ellos. También Engels aporta sobre este tema de la ideología.
y podemos explicarlo muy simple. Él da a entender, al igual que Marx, que aunque la economía no hace una ideología, sí puede influir en ella, y significa algo que en mi concepto es lo más relevante. Para que un pensamiento se mantenga a través de la historia, es necesario sistematizarlo. Es decir, no vale solo con que yo como persona o como individuo tenga una convicción sobre cómo debemos actuar en sociedad, por ejemplo. Esto se puede transmitir a mis hijos y a mis nietos, pero llegará un momento en que esta idea se pierda. Muy diferente fuera si yo, esta convicción que tengo, empiezo a escribirla, a consultar sobre la sociedad, sobre los comportamientos, a hacer esas investigaciones, a escribir libros, a proponer estas ideas convincentes. Es decir, estoy dejando un legado que probablemente será acogido y que quedará de generación tras generación, será conocido, como por ejemplo las ideas y propuestas de Karl Marx, de Engels, de Adam Smith. Ellos se dedicaron a codificar lo que pensaban e investigaban, y con esto lograron hacer grandes tratados, que hasta la actualidad son objeto de estudio, y han logrado transformar culturas y sociedades enteras.